Buenos días todavía. Juntos haremos historia, se llama la coalición que de manera apabullante ganó la elección en este 2018. Es la invitación, es la intención de millones de mexicanos de transitar a una cuarta transformación. Eso no se construyó en la campaña electoral, ni se construyó en la campaña anterior, ni con la fundación del partido, ni con lo que hicimos en 2006. Esto viene desde antes, desde una historia legendaria del pueblo mexicano por cambiar sus condiciones y un parteaguas, una epopeya fundamental, si se le puede llamar así, en este devenir histórico de nuestro pueblo, fue el movimiento estudiantil de 1968. A medio siglo, compañeros, compañeras de Hermosillo decidieron y han organizado este programa con una serie de eventos que nos invitan a recordar y a comprometernos con lo que viene. Paco Ignacio Taibo II, gran intelectual mexicano, gran teórico y gran práctico mexicano, camarada, amigo de los sonorenses, que ha estado viniendo por acá, que ya tiene pues raíces también con nosotros, es un estudioso de siempre y un hombre que está al día en los planteamientos de lo que haya que hacer y de lo que hay que hacer. Hoy estamos aquí para una reflexión de lo que ha pasado después del 68 y cómo desde ahí llegamos a este momento en que juntos estamos haciendo historia. Paco Ignacio. En Sonora siempre me llega un calorcito muy rico cuando llego por acá. Y no es del clima, es de ustedes. Me unen a Sonora emociones más fuertes que las que pueden significar los kilómetros y la lejanía. He estado en las cosas más raras en este estado, desde haciendo guardias en una huelga universitaria rodeado de granaderos hace muchos años. Nosotros los dinosaurios somos chingones, tenemos muy buena memoria, y tenemos muy buena memoria por dos cosas: porque no habrá perdón ni olvido. ¿Sí? Nuestra memoria es la memoria del agravio, la memoria de la lucha, la memoria de la continuidad. Somos una generación a la cual el cañonazo de Obregón, insigne onorense chafa, no ha derrotado. Los 50,000 pesos que podían mandar a cualquier general de un solo golpe. Y uno siempre percibe este calor entrañable que le llega de la historia. Aquí estuve haciendo la historia del paso de Pancho Villa por Sonora. Aquí viví metido en los archivos con mi amigo el Cofla, que anda por ahí. ¿Qué fue? Cofla, ¿cómo estás, camarada? Qué placer verte. Aquí me recorrí los pueblos yaquis uno por uno, con 42 grados a la sombra, y no veíamos dónde agarrar sombra porque no había dónde. Aquí hablé para reconstruir la historia del genocidio porfirista contra los yaquis, para confrontar en el terreno de las ideas a los neoporfiristas que hablaban de que, bueno, el porfirismo tuvo un lado negro, un lado oscuro, pero significó progreso. Y uno les decía, ¿cómo se ve que han leído los libros de historia equivocados? Y cómo se ve que tienen los amigos equivocados. Un progreso que se levanta sobre la primera gran historia de genocidio que sucede en México.
con caravanas del hambre, con indígenas fusilados, con esclavitud reconstruida. Después de que Hidalgo la había abolido en Guadalajara 70, 80 años antes. Aquí caminé territorio, desempolvé viejos archivos y volví a participar en cuanto meeting me dieron chance. Si te dan un micrófono, chíngatelos, ¿sí? Mientras se reponen del shock, pues ya deslizaste las palabras y las ideas que quieres poner sobre la mesa. De tal manera que me da gusto volver a estar con ustedes. No ando muy inteligente hoy porque me levanté a las 4 de la mañana para poder estar aquí. Y yo soy pájaro nocturno, trabajo de noche habitualmente, entonces dormí de 2 a 4. Entonces ando medio pendejón, y nadie aspira a ser inteligente más de 40 minutos o así, y si hay traductor, pues puedes duplicar el tiempo de apariencia de inteligencia. Pero sí les puedo lanzar una cosa: soy el que era, soy el que soy y soy el que voy a ser. De tal manera que si mi mamá me llamó Paco, todos ustedes, los que me han leído, tienen doble permiso. Los que no me han leído, bueno, ni modo, me pueden llamar Paco mientras me leen. Yo vengo del 68. El 68 me hizo, me formó, me construyó, me dio proyecto de futuro, me dio destino, me cargó una losa en la espalda de obligaciones morales, me convirtió en un eterno opositor al régimen del oprobio, la ignominia, la represión, la corrupción que dominó México durante tantos y tantos años. El 78 me juramentó, soy como de los que se trazaron, ¿no?, el signo del zorro, pero en lugar de una Z, pues el 68 en la frente, el 3 puesto. Y el 68 que tengo en mi vida y en mi memoria y en los libros que he escrito, pues no es el 68 del 2 de octubre y el momento luctuoso, es el 68 de los 123 días del movimiento estudiantil, de una riqueza notable y repleto de lecciones y de diseños de futuro. Es el que me gusta tener en la memoria y el que cultivo. Obviamente la memoria es algo que se va enmoheciendo con el paso del tiempo. Uno es más guapo, más simpático y más valiente de lo que era en su día, pero creo que es un fenómeno común a todos, inclusive a los adolescentes que tienen memorias cortas. Aún así, este endurecimiento de los mecanismos de la memoria no implica que algunas historias se queden clavadas en tu vida para siempre. Últimamente el aniversario ha estado reviviendo los debates y la información y las series de televisión, algunas de ellas muy lamentables, sobre todo aquellas que explican el 68 como un conflicto entre funcionarios públicos de alto nivel en la lógica de la transición presidencial post-Díaz Ordaz, y que ignoran que el 68 es básicamente un movimiento social con raíces profundas entre los estudiantes. Y no me acaba de poner de buen humor la idea del aniversarismo como lógica, ¿no? Recuérdalo hoy y olvídalo mañana. Y bueno, había como un por ciento entre el 2 y el 3% de insolados y un por ciento más alto de apendejados. Y luego se cantaba "Se levanta en el mástil mi bandera", canción por cierto horrorosa, y se leían 4 o 5 poemas horrorosos. El mejor solía ser uno de Suave Patria, yo creo que era el menos dañino para las neuronas de los que se leían. El México creo en ti, a su madre, ¿no? Y luego se acompañaba al funcionario en turno a inaugurar un nombre de calle, una estatua, un nombre de estación de metro, un nombre de aeropuerto, con una memoria que es esencialmente un proceso de desmemoria. Los años de la dictadura priista y sus hijos tontos, la postdictadura panista, construyen una alegoría del pasado basada en el vacío de contenido.
Y así Hidalgo se nos vuelve un cura medio bobalicón, ¿no? Que salen los billetes, por eso mucha gente lo recuerda, cuya imagen real no conocemos porque fue pintado por un pintor maximilianista que llevaba a un amigo suyo, que era un botánico. Entonces nuestro padre de la patria en términos de imagen es un botánico de Luxemburgo, y ese fue el que pintó y luego lo repintó y luego le cambió el color de los ojos, y de ahí en adelante tenemos unos 7 versiones de qué color tenían los ojos Miguel, si eran negros, grises, azules, verdes, cafés, lo cual nos lleva a la penosa conclusión de que tenemos un padre de la patria que inventó los pupilentes, y vacía de contenido. Y no hay estatuas de Hidalgo con un pinche pistolón de Forge, como andaba todos los días en la campaña. Excelente jinete, por cierto, encorvadón, porque en aquella época era viejo antes de lo que hoy es ser viejo. Afortunadamente para nosotros, desgraciadamente para ellos. Y se va despojando, se vuelve historia chiclosa, se vuelve desmemoria, porque básicamente hay una intencionalidad ideológica en la construcción de la historia nacional, y esta es quitarle hierro, quitarle vigor, quitarle fuerza, quitarle sabor, ¿no? Quitarle materiales de identificación, y se le llama guerra de independencia y no revolución de independencia, que fue lo que fue, ¿sí? Y mi temor es que el 68 pase a formar parte de los mitos fundacionales de la nueva república en términos de desaparición de contenidos. Afortunadamente, en las 10 o 12 participaciones que he tenido a lo largo de este año en reuniones reivindicativas del movimiento, ha vibrado de nuevo el espíritu y el estilo del movimiento. La última fue en Tlatelolco, el 2 de octubre, donde me tocó casualmente ser orador, y volví a decir: en este país hay presos políticos igual que en el 68. Y estos presos políticos, maestros de primaria, reprimidos por exigir sus derechos contra una arbitraria y babosa ley de educación, campesinos detenidos con juicios fraguados por dar luchas contra las multinacionales o contra las empresas mineras, miembros de comunidades indígenas, pues ahí están, hay 400 presos políticos en estos momentos. El Distrito Federal se libró de este oprobio con la ley de amnistía que se produjo en el Distrito Federal, que liberó a los últimos presos por haber participado en las manifestaciones contra el espurio Peña Nieto. Y esa misma tarde Andrés Manuel llamó a su futura secretaria de Gobernación y le dijo: prepara la ley de amnistía. Y con esto el espíritu del 68 no solo estaba en el recuerdo, la memoria y en el aire, sino que estaba hoy aquí de nuevo. Y eso es lo que cuenta. El 68 fue un movimiento social lanzado contra el autoritarismo, la dictadura, el abuso del poder, los presos políticos que imperaban en el México priista de Díaz Ordaz. Y ahora parece que desaparecen estos elementos de continuidad, porque Díaz Ordaz tiene herederos y siguen siendo miembros de su partido. Y ahora de repente uno lee artículos verdaderamente notables, como el que apareció ayer en la prensa, en el Universal, escrito por un sonorense que dirige el Fondo de Cultura, al que voy a sustituir en un mes y pocos días, en el que dice: Andrés Manuel está fraguando una dictadura de un solo hombre de carácter mesiánico. Y tú dices: párale, güey, si todavía no ha empezado a gobernar. ¿De dónde duermes con él para adivinarle los sueños? ¿De dónde estas acusaciones verdaderamente delirantes? Pero tiene un contenido verdaderamente maravilloso, que es que dice: se acerca un mesianismo futuro destructor de la democracia. Y tú dices: no mames, que la democracia de Peña Nieto,
¿A esa te refieres? ¿Te refieres a la represión, el asesinato de los muchachos de Ayotzinapa, los disparos contra la comunidad de Nochistlán, ¿sí? Los chavos muertos y dañados del ABC aquí en Sonora? ¿A ese te refieres? ¿Es la democracia que añoras y que has perdido? No, 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 las ratas se bajan del barco porque el barco navega. Este es el único caso en el que la metáfora se invierte, ¿sí? Y sí, se van. Y que se vayan, chinguen su madre, que se vayan y para siempre. Que la vergüenza, el oprobio, la doble moral, el doble lenguaje, la mentira vuelta a oficialidad, el autoritarismo como respuesta, se vayan a chingar a su madre. Soplan buenos tiempos, soplan vientos diferentes. Y esos vientos que soplan vienen de una acumulación de luchas, experiencias históricas, combates. ¿Quiénes somos? Somos los verdaderamente orgullosos hijos, ¿sí?, de las revueltas yaquis contra el intento de Porfirio Díaz de reconstruir la esclavitud para darle las tierras a compañías deslindadoras gringas. Somos los orgullosos hijos de los negros que acompañaban a Guerrero en la sierra, ¿sí?, y que a machetazo limpio se defendían porque se los podían matar dos veces, una por negros y marrones huidos de la esclavitud, y la segunda, primero los fusilaban y luego los colgaban por insurgentes. Somos los orgullosos hijos de las luchas de esta universidad, heroica universidad, que peleó como pocas universidades del país para levantar, sostener y defender la democracia y los derechos naturales. Somos los castigados hijos de los hospitales del Seguro Social, donde no había camas ni medicinas, o donde en Veracruz se robaban la medicina para los niños cancerosos y les inyectaban agua. Somos el agravio, somos la voluntad de transformación virulenta, a veces desmedida, loca, de Pancho Villa, que decía: si no hay justicia no hay perdón para nadie, ¿sí? Somos los herederos de las masas que se lanzaron a construir democracia y que tropezaron contra las paredes de los fraudes electorales. Se nos negaba el principio básico de cualquier democracia, por pinchurrienta que sea, el derecho a elegir quién te gobierna. Somos los que vieron compras de votos, casillas falsificadas a pato, presión sobre los más pobres para que no ejercieran sus derechos básicos, ¿sí? Somos los que hemos tenido que aguantar en el poder a una serie de presidentes que son como una recua de mulas, a cual más pendejo. Y uno viéndose obligado cuando anda por el extranjero a decir: oiga, ¿y usted por qué tiene un presidente tan pendejo? Y uno dice: bueno, es que fíjese que va a venir otro más pendejo todavía. Lo cual es verdaderamente increíble, porque por más que uno esperaba que la Lotería Nacional la ganara el pueblo una vez, pues el que llegaba era más pendejo. Y imagínense lo que es un pobre ciudadano como yo explicando en Berlín el método para estudiar inglés de Peña Nieto, ¿sí? Cuesta mucho trabajo. O explicando de repente en Polonia a unos compañeros de las organizaciones sindicales y los clubes culturales de los sindicatos polacos qué es el charrismo. No, mire, son sindicatos, pero no son, los trabajadores no los eligen, y las direcciones están antes que el sindicato. El contrato colectivo no lo conocen, y uno te preguntaban: ¿y esto? Y bueno, ya terminé la conferencia. Y decía: bueno, vuélvela a decir otra vez. Estas paradojas del México del doble lenguaje, la mentira, el abuso. Y yo tenía que recurrir a la literatura. Afortunadamente los escritores somos más inteligentes que el resto de los humanos, porque podemos volver metáforas las cosas y explicarlas de manera metafórica. Yo decía: mire, imagínense, ser mexicano es llegar a una oficina gubernamental, cualquiera que sea, y decir: buenos días, y oír una voz cavernosa que viene del otro lado que dice: no. Y entonces: no, qué pedo, todavía no dije que venía. Y entonces la metáfora más o menos la entendía, sobre todo lo de los países de Europa Oriental que habían vivido el estalinismo y el post-estalinismo en términos de aparatos autoritarios, y entendían el no por delante del aparato del Estado.
o el llene 700 hojas con copias triples para entregarlas y luego le diremos si su esposo murió hace 2 años o no. Costaba trabajo, y peleábamos y peleábamos y peleábamos. Y alguien dice, bueno, ¿y ustedes mexicanos por qué? Me decían los argentinos en la época de Kirchner, ¿por qué son tan pinches lentos? Yo decía, puta madre. Cuando entras en explicaciones de ese nivel de ambigüedad, pues le regalas un compendio de Santiago Ramírez que dice Infancia es Destino, que lo lean y luego a ver si entienden algo. Si quieres que no entienden nada, les regalas El Laberinto de la Soledad de Paz y entonces ya no entienden un carajo, ¿no? Porque eso de que a tu madre se la chingaron, etcétera, etcétera, no está nada claro a la luz de que conozco a mi mamá y no se producía tal tipo de situaciones habitualmente en mi vida. Y entonces, ¿por qué son tan lentos? Yo le dice, bueno, órale, no voy a entrar a la reflexión política, al análisis geopolítico, voy a aceptar. Bueno, somos lentos, pero cuando nos levantamos somos cabrones. Y ahí está la independencia, en la primera y en la tercera fase. Luego nos la secuestra Iturbide. Ahí está la maravillosa experiencia de la guerra de Reforma y el haber derrotado al mejor ejército del mundo a tiros, ¿sí? Y ahí está mi general Mariano Escobedo dirigiendo el cerco de Querétaro con 30,000 hambreados cercando al Maximiliano. Y ahí está el Cerro de las Campanas. Y dije, y vuelvo a decir, todavía hay tierra en México para fusilar traidores. Si no les gusta que se cambien de bando, que se vayan, ¿sí? Y ahí está la resistencia del 68 que lanza una generación entera de militantes a tratar de construir pueblo organizado. Sindicatos aquí, sindicatos universitarios, movimientos en los cañeros de Veracruz, movimientos entre los ferrocarrileros, trabajo en comunidades campesinas, creación de cooperativas del calzado en León, Guanajuato, la heroica lucha que tengo a honra y a orgullo haber vivido de las costureras de Irapuato, que me demostró que cuando las mujeres tienen huevos se llaman ovarios y valen más que los otros, ¿sí? Somos lentos, pero seguros. Y de repente, después de 4 intentos, llegamos a un proceso electoral autodescalificado. Si alguien me dijera hace 6 meses, ¿usted dejaría que su hija menor fuera a una fiesta con uno del Instituto Nacional Electoral? Yo hubiera dicho, mi madre. ¿Usted le prestaría su bicicleta usada a alguien del INE? Yo hubiera dicho, ni loco, chingas. Esos güeyes son los que falsifican resultados electorales sistemáticamente. Y usted, pues no, ya de entrada, no. Y sin embargo, vamos por 4ª vez a una lucha electoral, habiendo ganado de las 4 anteriores 3. Habiendo enfrentado todo tipo de artimañas, triquiñuelas, juego sucio, ¿no? Desde campañas de publicidad y prensa abrumadora, hasta mecanismos de compra de 4 millones de votos, fraudes electorales de todas las dimensiones, de todos los tamaños. Y quiero aquí recordar, voy a hacer pausas, ¿no? Porque al fin y al cabo vinieron a oír a un escritor, no un politólogo. Los politólogos hacen notas a pie de página, los escritores hacemos pausas. Les voy a contar la historia del borrego, chingona historia para que se la guarden y se queden con ella el resto de los días de su vida. Estamos en el balance de la penúltima, de la pasada, de la anterior campaña electoral, produciendo un documento que se llama Fraude, en el que registramos cómo fue el fraude. Y entonces estamos ahí en la calle San Luis Potosí, en las oficinas de Andrés en la campaña, y llega un campesino cargando un borrego. Como esto era común que pasaran cosas como estas, uno se preguntó quién es, un secretario del gobierno de Fox o qué pedo. Bueno, mientras averiguamos quién era, el campesino llegó con su borrego y dijo, aquí lo traigo. El que estaba en la puerta no entendía nada y dijo, es que me trataron, vengo de Zacatecas, venía de Zacatecas con el pinche borrego, un chingo de kilómetros. El borrego se veía como cansado de viajar tanto. Y me lo dieron para que yo votara por ellos.
y voté por Andrés, chingue en su madre, y me chingué el borrego. Bien, hasta ahí todo iba bien. Y entonces aquí se los traigo. Y entonces, bueno, yo escribí una notita en el documento fraude del borrego viajador desde Zacatecas, prueba indeleble de cómo habían tratado de comprar un voto y les había salido mal. Pero habían repartido a todas las comunidades borregos y buenos de ellos lograron comprar el voto. Entonces soltaron al borrego ahí en el patio. Se comió en los primeros 3 días todas las pinches plantitas. Ante el horror de una secretaria que decía, se está comiendo vamos a llamarlo lanitas. Y mi madre, vamos a llamarlo Vicente Fox, ¿no? Al borrego, pero nunca quedó claro si lanitas alias Vicente Fox era real o no era real. Y se comió las pinches plantas. Todas. Era un borrego masticador de macetas. Y las que no destruía masticando las meaba y se jodía igual las plantas. Pero se estaban almacenando en un tapanco al lado del patio los documentos del fraude. Y el pinche borrego se fue sobre ellos cuando se acabaron las plantas. Lo cual demuestra que era un borrego panopriista que quería destruir pruebas del fraude, el cabrón, ¿no? Entonces ahí sí tuvimos que intervenir el Comité Central de Asuntos Políticos Intrascendentes, del que yo formaba parte, diciendo, ese pinche borrego culero es priista, se está comiendo los documentos del fraude. Las plantas me valen, pero se está comiendo los documentos. Entonces elevamos a carácter de denuncia la actitud de Lanitas Vicente Fox. Y eso fue un miércoles. El jueves el borrego seguía feliz tragando documentos. No sé qué pinche placer, a qué sabían los documentos, ¿no? Y los papeles. Y entonces dije, no, ni madre. El viernes comimos barbacoa. Lanitas fue sacrificado por una causa superior. Siempre me quedó la pena de no haberle podido decirle al campesino de Zacatecas, compadre, nos lo comimos. Y estaba buenísimo la barbacoa, por cierto, el alimento. Les recomiendo a todos ustedes que tengan borregos que le den de comer alimentos, documentos. Sobre todo a los estudiantes de sociología, etcétera, que están repletos de fotocopias a lo güey. Dénselas al borrego y esto prospera. Bien, fin de la disquisición sobre abusados con los borregos, se comen los documentos. ¿Quiénes somos? Al fin y al cabo, ¿de dónde venimos? Pues venimos de una acumulación de tradiciones, experiencias y luchas que nos apuntan a una variedad inmensa de componentes ideológicos, cristianos progresistas que releyeron la Biblia de una manera diferente y que dijeron primero los pobres, marxistas de manual que se compusieron y dejaron de leer los pinches manuales de Niquitín que valen para pura madre, y que empezaron a leer novelas policíacas y entonces se volvieron personas en esta transición del marxismo neandertal a la realidad. Compañeros de los movimientos arriesgados y entregados en el sindicalismo y la vida cotidiana, gente que marchó para defender una y otra vez a pueblo contra injusticia, ligados a experiencias de organización de cooperativas, comunidades agrarias, disidentes profesionales, cientos de ellos, que no era grave ser ingeniero, arquitecto, médico, dentista. Lo grave era pensar que eso te alejaba del conjunto de tu sociedad y que tu experiencia creativa, profesional, te hacía inmune a los daños de la sociedad en una clase media en perpetuo ascenso, cuyo destino final era perseguir en los supers a los que remarcaban los productos, iban más rápido que tú con el pinche carrito, ¿no? Carreras a lo Fittipaldi para llegar antes de que las latas de jitomate te las subieran 2 pesos remarcadas en los eternos procesos inflacionarios. Éramos patria, coño. Y revienta en estas elecciones, contra todos los pronósticos, contra todos los fraudes, contra todos los intentos de manipular otra vez más la opinión pública, el fenómeno de Andrés Manuel Caudillo, que expresa estamos hasta la madre de millones de mexicanos, que expresa el basta ya.
no más basura, no más injusticias, no más mentiras, no presidentes tarados, ¿sí? Además, creo que aquí hay que hacer una reivindicación del lenguaje. Tarado o tonto son palabras descriptivas de carácter blando. Para definir a estos hay que añadirle una palabra más fuerte, porque indica que son tarados y tontos con mala fe, con mala leche. Entonces, bueno, son pendejos, pues. Para eso inventamos el término pendejo. Hemos tenido presidentes pendejos dotados de una capacidad del mal verdaderamente notable, vinculada a una combinación de neoliberalismo baboso, porque ni siquiera son productivos sus proyectos neoliberales, y animados por la maldad del autoritarismo, y todo ello amasado con la pasta verdaderamente la única que piensan ellos que hace patria, que es la corrupción. Ya no necesitamos poner letras de oro en la Cámara de Diputados, el uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca, que era lo que debimos haber hecho desde hace mucho tiempo. El lema que entronizó al México construido por Miguel Alemán y su proyecto de una burguesía burocrática ligada esencialmente por el fenómeno de la corrupción. Y este soplo, en mi memoria, viene del 68, pero si aquí hubiera otras memorias más viejas que la mía, cosa que dudo, porque yo ya soy pinche dinosaurio cabrón, ¿no? Estaría ligado al gran movimiento de los médicos del 64, al movimiento ferrocarrilero del 58 y a la eterna lucha, gloriosa lucha de los maestros de primaria de este país, a las que les debemos que hayan mantenido la honra de un país cuando muchos se agachaban y muchos se quebraban. De ahí venimos. ¿Por qué hoy la celebración gozosa y no lacrimosa del 68, no venimos a llorar nuestros muertos, venimos a llorar el júbilo de una huelga de 123 días que construyó democracia directa, asambleísmo, brigadismo en las calles, vinculación con lo popular, voluntad de transformación democrática del país, moral, ¿sí? Moral. Y este es un debate que se vuelve apasionante cuando introduce términos nuevos, introduce términos como patria, como honradez moral, ética, voluntad de cambio, democracia ultranza, con todo y que la democracia ultranza 68 era la democracia de la asamblea, que a veces se volvía el rollo interminable y ganaban no los más brillantes o los más cercanos a la justicia de sus proposiciones, ganaban los que más aguantaban sin dormirse, ¿sí? Y esto vuelve. Estuve en la marcha de hace un mes, ya los tiempos van corriendo tan rápido que ya ni me acuerdo, en la Ciudad de México, de la movilización estudiantil contra el porrismo. 2 meses. Y me paré ahí en la banqueta y los vi pasar. Y coincidían con el día de la marcha 50 años antes del movimiento, en la que habíamos estado Paloma, mi compañera y yo, y estábamos ahí tomados de la mano y nos pusimos a llorar como locos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soplaban los mismos tiempos de libertad, porque te reconocías en los jóvenes. Y empezamos a hacerles la V de la victoria. Esta generación de chavos más chavos no la reconocen simbólicamente todavía. Algunos alzaban el puño, otros tímidamente contestaban, pero cuando empezamos a hacerla sistemáticamente, a cada contingente que pasaba, te devolvían la señal. Volvían. La V de la victoria. Y el reconocimiento era tan potente, transgeneracional, de otra vez somos los que somos y otra vez estamos en las calles, que era la verdadera celebración del espíritu 68. No quiero seguir avanzando por los caminos en los que me pongo sentimental y luego lloran ustedes y se chingó todo. Y quiero recordar algunas anécdotas 68eras que nos harán gozar, como por ejemplo, estoy durmiendo en el suelo en el
despacho del director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Como no había cobijas, nos tapaban con las cortinas, unas enormes cortinas. El último en dormirse pasaba tapando con cortinas, nomás te quedaba la cabeza afuera. Si alguien se había acostado del lado de allá, se jodía porque la cortina le pasaba por encima, entonces entraba en estado de oscuridad total. Y me levanta: Paco, tienes que irte a Prepa 5, a nombre del Comité de Brigadas de la UNAM, que era una coordinadora de brigadistas, nada más, trans escuela, estaban todas las escuelas. Y tienes que irte a Prepa 5. Y ahí, güey, ¿qué pasó? Me cuentan y en chinga me lanzo a Prepa 5. Llego a Prepa 5 y encuentro los patios repletos de compañeros en estado zombie fumigado, con la boca semiabierta, tirados en los alerones de los patios donde se cubría de la lluvia. Y la noche anterior el Consejo Nacional de Huelga había declarado la noche de la Gran Pinta. Entonces habían salido 1,000, 2,000, 3,000 brigadas a pintar la ciudad simultáneamente. Y cada núcleo de brigadistas había elegido lo que quería pintar. La consigna es: pintemos la ciudad. Y entonces llego ahí a Prepa 5. Digo, ¿quién es el coordinador de brigadas aquí de Prepa 5? Silencio absoluto, los zombies no reaccionaban, se habían dormido 1 hora, cuando mucho, porque habían terminado con el amanecer. Y entonces alguien señala y dice: el Bigotín. Y el Bigotín está ahí tendido en el suelo, absolutamente zombie, y lo llamaban el Bigotín porque tenía 3 pelos de este lado y 3 de este, al estilo Juan Diego. Y entonces le digo: camarada Bigotín, necesito hablar contigo. Era muy propio el camarada Bigotín, muy formal, en la vieja escuela de la izquierda, medio formalona. Dígame usted, compañero, ¿quién lo envía? Le digo: me envía el Comité de Brigadas de CEU. ¿Qué hicieron anoche, cabrones? Y ahí estaban todos los culpables, ¿no? Tirados en el suelo, todos manchados de pintura hasta la madre, porque los estudiantes mexicanos, excepto los de las escuelas de arte, no saben pintar sin mancharse. Y ¿qué hicimos? Pues pintamos lo que acordamos en la asamblea. ¿Qué chingados nos van a venir a decir de Ciudad Universitaria qué es lo que tenemos que pintar? No. Respetamos la autonomía de decisión de las asambleas. ¿Pero qué? ¿Pero qué pintaron anoche? Pues lo que decidió la asamblea. La asamblea había decidido que para ahorrar se pintara solo una palabra, y miles de veces. La palabra era hocicón, y era el insulto que los estudiantes lanzábamos contra Díaz Ordaz, el presidente. Y era la manera como el movimiento se definía frontalmente contra el poder: hocicón. Bueno, no era así como políticamente muy correcto, ni era explicativo, ni explicaba los fines del movimiento, pero está toda madre, pinche Díaz Ordaz, hocicón. Vale. Y le digo: bueno, pues órale, no me parece así como genial, pero pues fue decisión de asamblea, pues adelante. No más que, compañero Bigotín, hocicón se escribe con H y con C. El Bigotín palidece y dice: no mames. Y le digo: sí. Y por eso vengo, cabrones, han pintado ustedes 5,000 veces hocicón con mala ortografía. A los ojos del pueblo somos los analfabetas universitarios, cabrones. No mames. Levanta la mano, patea a uno de los zombies que está en el suelo y dice: Remedios, vete a la biblioteca y tráete un diccionario. Remedios se va tambaleando rumbo a la biblioteca y regresa con un diccionario. Dice: busca hocicón. Remedios busca hocicón y no lo encuentra, obviamente. Le digo: búscalo con H y con C. Lo busca con H y con C y no lo encuentra. Pinche diccionario. Metido yo ahí en la necesidad técnica. Como era, me habían mandado porque yo era intelectual, era escritor. Entonces tenía que dilucidar ese terrible problema
de nuestra apariencia de analfabetas funcionales. Le digo, busca hocico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hocicón viene de hocico? Sí. Ya los zombies iban despertando poco a poco, ya sentían. ¿Hocicón viene de hocico? Sí. Vale. Busca hocico. El lector del diccionario lee, palidece doblemente y dice, es con H y con C, Bigotín. Y el Bigotín dice, no mames. Y dice, ¿qué hacemos? Y le dije, pues despiertas a los 300 zombies y se van a reparar ortográficamente las 500 pintas que hicieron anoche. Le ponen la H y corrigen sobre la S una C clarito, compañeros. Y el Bigotín dice, compañeros, nos cargó la verga, pónganse de pie. Levanta las brigadas que se van a reparar el daño. Y al día siguiente tengo que decir que cumplieron como guerreros los compañeros de Prepa 5. Estaba toda la zona no, y no era Prepa 5, era Prepa 8, porque era la zona de Mixcoac. Estaba toda la zona de Mixcoac con pintas reparadas, H, C, en lugar del hocicón. Decidí que si alguna vez en mi vida volví a ver al Bigotín, le iba a regalar el diccionario de la Real Academia, pero nunca nos volvimos a ver. Alguien me dijo que lo habían detenido, no el 2 de octubre, sino en la toma de Ciudad Universitaria en septiembre. No lo pude constatar, no sé cómo se llama el Bigotín. Pero en mis días de sueños pecaminosos, donde sueño que el Banco Internacional de Desarrollo, unido con el Fondo Monetario Internacional, nos quiere chingar a los mexicanos, aparece el Bigotín con su brocha en la mano, dispuesto a pintar culeros. Ese es el espíritu. Podría estar glosando aquí con ustedes durante horas el anecdotario de un militante. Yo no fui un gran dirigente, porque no hubo grandes dirigentes, pero además porque yo no lo era. Fui miembro del Comité de Huelga de Ciencias Políticas y participé como brigadista en el movimiento, y escribí un libro que se llama 68, donde contaba este tipo de anécdotas que desde mi punto de vista enriquecían la visión realista de base del movimiento. Pero ahí está, lo tengo integrado en la columna vertebral. Mis compañeros, mis amigos, mis fantasmas, mis memorias me tienen donde estoy, y tienen a toda una generación donde estamos. Cuando empecé a construir el equipo que me voy a llevar al Fondo de Cultura, a la Dirección de Publicaciones, vamos a integrar el mundo del libro, y muy pronto ustedes van a ver llegar aquí libros baratísimos y maravillosos. Con un poco de suerte vamos a incorporar Hermosillo a la lista de los lugares donde se van a regalar 1 millón de libros en este primer semestre. Cuando hice la lista del equipo, de repente dije, ay güey, tengo 4 68eros. Eso dificulta en términos del promedio de edad y la capacidad de trabajar muchas horas sin tener que dormir, pero porque pues 68eros, los jóvenes tienen 65 años, ¿no? Eran prepos en esa época, pero llegaron ahí porque son... Y cuando nos preguntamos, el equipo que estamos trabajando de noche en estos días para reconstruir el mundo del libro y su relación real con los lectores, con la población, poder así llegar libros gratis a las comunidades campesinas, ¿sí? Poder armar colecciones de folletería, de historia de México que te cuesten 5 o 6 pesos, poder llegar a los barrios, poder poner librerías en todos lados. Hay una mosca priista que me está chingando, como se puede hacer una mosca panista. O perredista, no, eso sí está cabrón. Si fuera perredista ya se hubiera chingado mi Coca-Cola. Decimos de nosotros mismos, somos insobornables, somos inoxidables, somos irreverentes,
No traemos en las manos una política de libro de Estado, ideológicamente hablando. Estamos por la libertad. Como bien dijo el Che en uno de sus mejores días, las ideas se combaten con ideas. ¿Sí? Y vamos a ver un debate de ideas. Reitero y remato, son tiempos nuevos, un viento de fronda recorre todo nuestro país. Vamos a tener un gobierno diferente, vamos a tener una sociedad organizada que dice, votamos por ti, por esto y por esto, a cumplir, ¿sí? A ir más allá. Y se acerca una interacción gobierno-sociedad que no se había producido en los últimos años, gobernados por enemigos del pueblo. Van a ser tiempos nuevos, no solo en los contenidos, también en las formas, ¿sí? En el estilo. Y van a ser muy divertidos. Y el fantasma del 68 va a cabalgar con nosotros. Nos lo ganamos, es nuestro referente, de ahí venimos, aunque no hubiéramos nacido en el glorioso año de 1968. Muchas gracias.